Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Señor, gracias en el día de hoy. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú eres el que tiene cuidado de tus hijos. Tú eres perdonador. Tú eres quien da nuevas fuerzas. Gracias porque nos levanta como el águila, nos rejuvenece, porque nos da nuevas fuerzas. Tú eres el que multiplica, Señor, al que no tiene ninguna fuerza, le multiplica la fuerza. Tú eres el que multiplica por 0 y te da número positivo, porque tú eres poderoso, eres extraordinario. Nosotros dependemos de ti, Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra confianza. Estamos arraigados y cimentados como establece tu palabra en ti. Nuestros pies están sobre la roca que tú estableces en tu palabra, la cual tu iglesia iba a ser edificada. Gracias porque perdona todo pecado en esta casa, porque restaura, Señor, porque guía. Sabemos que la carga de la tristeza, del dolor, de la angustia, Señor, la tiene mucha gente consigo, pero tú eres el que quita ese yugo opresor de la vida de la gente. Tú nos has liberado y nosotros saboreamos la gracia por tu misericordia nos ha alcanzado en Cristo. Y te damos la gloria en el día de hoy. Confiamos que tú tienes poder para liberar a cada persona, Señor, que todavía viene arrastrando consigo cadenas, que todavía no ha podido rendir el yugo, Señor, que todavía vive en opresión. Levántalos en el nombre de Jesús. Levántalos, restáuralos, Señor. Da nuevas fuerzas, guía para gloria de tu nombre. Tú eres perdonador, Señor. Gracias porque perdona todo pecados en esta casa, porque restaura la vida y da la forma que tú quieres, conforme al diseño que tiene para con nosotros. Abre nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos ver más allá de donde ven nuestros ojos físicos. Ya el profeta Eliseo pidió que sean abiertos los ojos de Giesi, para que él pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están del lado del enemigo. Tú has establecido en tu palabra que por un camino vienen los enemigos y por 7 caminos huyen despavoridos, por miedo, por temor, Señor, porque tú estás con tus hijos y tú no desamparas a tus hijos bajo ninguna circunstancia. Tú eres poderoso para guardarnos, para guiarnos, Señor, en cada proceso, las experiencias extraordinarias que tenemos en los procesos. Te damos a ti la gloria, a ti el honor. Completa tu obra, Señor, en esta casa. Revoluciona esta casa, Señor. Que todos tengamos el deseo de integrarnos en el reino, de participar en las cosas sagradas, de servirte a ti y servir a los hermanos, de alcanzar a los perdidos y guiarlos a ti. Señor, danos la sabiduría en este tiempo para acercarnos a la gente que están en pánico y guiarlos a ti, que ellos puedan conocerte a ti como el único Dios verdadero y a Cristo a quien has enviado. Sabemos que eres misericordioso, Señor. Abre los ojos de la iglesia en este tiempo para que con toda facilidad pueda, Señor, ver tu grandeza, saborear tu misericordia y abrir nuestra boca para bendecir a la gente y dar una palabra de aliento. Ellos están esperando, Señor, con los brazos cruzados, están esperando la destrucción. Nosotros confiamos en ti, sabemos que tú puedes guardarnos, que tú puedes librarnos y que hay una palabra de esperanza, Señor, que tú tienes para el pecador. Guía a tu iglesia, Señor, guía a tu iglesia para que abra su boca y pueda bendecir a la gente que tiene necesidad alrededor. Gracias porque tú lo haces, Señor. Gracias porque tienes cuidado de esta nación, porque perdona el pecado de esta nación, porque perdona el pecado de nuestra familia, Señor, porque tú perdonas el pecado de tu iglesia en República Dominicana.
ten misericordia de nuestra nación. Nosotros confiamos en tu cobertura, en tu gracia y en tu protección. Gracias porque tú lo haces. Nosotros estamos arraigados y cimentados en ti, Señor, porque tú eres la roca inconmovible. Gracias por lo que tú haces. Señor, guía a nuestros hijos, que nuestros hijos te amen. Que esta generación de jóvenes, de niños y adolescentes te amen a ti. Señor, sean llenos de tu Espíritu Santo y fortalecidos. Guiados en la esperanza del Evangelio para salvación. Gracias, Señor, porque tu nombre es honrado por cada pareja de la casa, por cada familia de la casa. Señor, gracias porque tú lo haces. Muchas gracias por tu protección, por tu salud, por tu cobertura, por tu cuidado. Estamos aquí hoy porque tú nos tienes aquí y nos ha dado grandes oportunidades. Señor, estamos agradecidos hoy. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio, por tu cuidado, por tu perdón, Señor, por la vida que nos da, porque preserva la vida. Gracias, Señor. Hemos saboreado tu misericordia y hoy levantamos nuestras manos en agradecimiento por lo que tú estás haciendo con nosotros. Completa tu obra, perfecciónate en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Su gracia y su misericordia nos acompañan. Así que hoy hablo de el reino versus la iglesia en la predicación de integración. Y quiero compartir en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 6, el versículo 16, vamos a tener la escritura. La primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 6, versículo 16, leemos en el nombre de Jesús. ¿No sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Punto. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Muy amable. Hoy hablamos acerca del reino versus la iglesia en la predicación de integración. Porque primero somos integrados en el reino y después en la iglesia. Cuando alguien es integrado en el reino de Dios, es más fácil integrarse en una comunidad de creyentes con el propósito de servir. Si no se ha integrado en el reino de Dios, posiblemente sea un poquito forzado integrarse en la iglesia, porque no ve las cosas de la misma manera. El que no ha sido integrado en el reino de Dios no ve las cosas de la iglesia de la manera que lo ve alguien que ha sido integrado en el reino de Dios. La gente lo pudiera hacer al revés, que es integrarse a la iglesia y luego conocer a Dios y servir a Dios. Pero esa integración en la iglesia es parcial, es tímida, es solo a nivel de asistencia. Pero el nivel de servicio requiere que usted se haya integrado en el reino de Dios primero. La iglesia es el pueblo de Dios comprado por Cristo a precio de sangre. Si yo digo que somos el pueblo de Dios y que fuimos comprados a precio de sangre, entonces hay que observar una expresión de la Escritura que el apóstol Pablo nos enseña. Que si éramos esclavos de alguien y luego somos comprados de otra persona, por otra persona, nos hacemos libres de la esclavitud a la persona que éramos esclavos antes, pero nos hacemos esclavos del que nos compró. Ahora bien, el precio que Cristo ha pagado por nosotros no es para esclavizarnos, sino para hacernos libres.
Y mientras más siervos nos volvemos de Cristo, más libres somos. Porque el servicio a Cristo va a quitar el yugo, y esto tenemos que verlo nosotros haciendo un análisis en retrospectiva. ¿Quiénes éramos nosotros antes y quiénes somos hoy? ¿A quién servíamos antes? Y esto es conciencia, ¿ok? ¿A quién servíamos antes y a quién servimos hoy? ¿Cómo vivíamos antes? Vivíamos en opresión y éramos esclavos del pecado. Y Cristo nos ha comprado para que nosotros seamos siervos de Él. Y eso garantiza liberación de nuestro espíritu y libertad de nuestras vidas. Una persona que sabe quién es, tiene identidad. La gente que tiene identidad tienen un referente. Nuestro referente es Cristo. Él nos ha comprado. Es más fácil servir a Cristo, como decíamos antes, por medio de agradecimiento y del amor que tenemos por Él y por el ministerio, que si no lo conocemos a Él, entonces no podremos servirle libremente. La iglesia es el pueblo de Dios y ha sido comprado por Cristo. Nosotros estamos aquí hoy porque alguien pagó un precio por nosotros. Cristo ha derramado su sangre y ya estos días se habla del sacrificio de Cristo por aquello de la Semana Mayor o la Semana Santa. Y es interesante porque aunque la gente no aterriza, pero al menos tiene una noción del sacrificio de Cristo. Están conmemorando su sacrificio, pero fue por nosotros. Nos ha comprado. Nosotros le pertenecemos a Dios. Y es bueno que interpretemos este concepto. Si yo le pertenezco a Dios, yo no me gobierno, yo no me autogobierno. Aunque yo puedo autogestionarme, pero yo no puedo gobernarme si yo tengo un gobierno, porque alguien me ha comprado. Yo sirvo al Señor. Y servir al Señor es de gozo, pero yo tengo que saber quién soy yo, para qué Él me ha llamado, qué Él quiere conmigo. Y entonces yo voy a probar la liberación, la libertad en Cristo, en la medida en que yo sé que Él aprueba lo que yo estoy haciendo. Y que yo en libertad puedo vivir manejándome con cuidado, porque hay cosas que Él no la aprueba porque no me convienen. Y el que ha sido liberado por el Señor debe saborear eso. La iglesia es la representante del reino de Dios en la tierra. Y esto tenemos que tomarlo con cuidado, porque nosotros como iglesia local no somos los únicos que servimos a Dios. Y esto lo he dicho antes. De alguna manera la iglesia nos ha hecho creer que nosotros somos dueños de Dios. Nadie puede adueñarse de Dios. Dios es universal, no particular. Dios no me pertenece a mí solo. Yo no soy lo que decide lo que Dios va a hacer. No funciona así. Dios decide lo que Él va a hacer y Él no está sujeto a un sistema. Ni nadie puede adueñarse de Dios. Dios es universal. Ahora, la iglesia que Él compró a precio de sangre representa su reino. Y no quiere decir que nosotros seamos los únicos, porque como un grupo de creyentes como lo que estamos aquí hoy, hay muchísimos más en el mundo disperso que sirven a Dios y agradan a Dios. Y cuando hablamos de la iglesia de Cristo, hablamos de todos aquellos que han sido comprados por Cristo, y como decíamos nosotros cuando niños, de aquí a China. ¿Ok? Y luego lo pudimos entender, porque como China está de frente a nosotros, está a 180 grados, todo es el occidente o el oriente, y estamos a la distancia de 12 horas. Es el concepto. O sea, de aquí en el mundo entero, dando la vuelta y llegando a China, todo el que sirve al Señor y regresando de nuevo, pertenece a la iglesia de Cristo. No solo una iglesia local, como nosotros que somos una comunidad. Somos parte del reino de Dios, del cuerpo de Cristo. Ahora yo hablo de la iglesia como cuerpo de Cristo, representa a Cristo en la tierra y representa su reino. Y el que quiere servir al reino de Dios se integra en una comunidad de creyentes. El reino es el gobierno de Dios y se manifiesta por medio de los hijos que han sido adoptados por medio de la reconciliación en Cristo. Los hijos de Dios que hemos sido adoptados por Cristo por medio de la reconciliación somos los que representamos y debemos promover el reino de Dios. Y de eso se trata la integración.
que yo pueda promover el reino de Dios en el lugar donde yo estoy, en el lugar donde yo estudio, en el lugar donde yo opero, en el lugar donde yo trabajo, con la gente que yo me relaciono, yo tengo que promover el reino de Dios. El reino de Dios se puede promover por medio de la conducta. Ustedes saben que hay 3 formas de nosotros agradar a Dios o de nosotros pecar, y es por medio de los pensamientos, por medio de las palabras y por medio de nuestra conducta o el comportamiento. De esa misma manera yo puedo representar el reino de Dios. La palabra que yo digo en el lugar donde yo opero, donde yo trabajo, donde yo me muevo, la manera de yo portarme, mi comportamiento, mi conducta, yo puedo promover el reino de Dios. Quizás no tenga que andar con un cartel diciendo yo soy hijo de Dios. Es posible que sí, pero es posible que no sea así. Pero con mi comportamiento, con lo que yo digo y como yo hago las cosas, la rectitud con la que yo me muevo con relación a mí, a mis intereses, los intereses del reino, debe decirle a la gente que está cerca de mí que yo no soy de esta tierra, sino que yo sirvo a un reino superior al que las demás personas sirven. Se oyó un poco como muy arriba, pero esa es la realidad. ¿Okay? Nosotros servimos a un reino superior, porque existe el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas no pueden operar donde el reino de Dios se establece. Y para el reino de Dios establecerse debe desalojar las tinieblas, porque el reino de las tinieblas ha tomado control de la gente por medio del pecado. Entonces nosotros tenemos que desalojarlo. Y eso implica autoridad. El concepto en la Escritura, autoridad del nombre. El nombre de Cristo tiene autoridad para que la gente alcance salvación, para que la gente sea libre, y en ese nombre se puede desalojar cualquier espíritu, cualquier forma de gobierno espiritual que existe en la vida de la gente. Y nosotros estamos llamados para eso. Y una de las formas de la iglesia integrarse es anunciando la palabra de Dios, es siendo fiel a Dios y teniendo un comportamiento como una persona que sirve al reino de Dios. La gente que sirve al reino de Dios tiene una manera de pensar diferente, tiene una manera de hablar diferente y tiene una conducta diferente. Si seguimos portándonos como antes de conocer a Dios, significa que el reino no se ha establecido. Cuando el reino se establece, hay una transformación. Y esa transformación inicia en el espíritu y va por el corazón, las emociones, llámese el alma, y se refleja en el cuerpo físico. De la misma manera que el fruto del espíritu va a operar en áreas importantes de nuestro cuerpo espiritual, y creo que esa enseñanza se la debo, posiblemente este año esté entrando ahí con ustedes, viendo qué afecta cada área. O sea, cada fruto del espíritu afecta un punto importante del cuerpo espiritual. Por ejemplo, cuando la Biblia nos habla acerca del dominio propio, lo que nos está enseñando es que nosotros tenemos capacidad para controlar nuestra naturaleza concupiscente. Y la templanza como fruto del espíritu o dominio propio viene a trabajar la naturaleza concupiscente. Y en la medida que yo puedo, como ente espiritual, porque el Espíritu de Dios debe vivir en nosotros, en esa misma medida yo puedo controlar áreas, y entonces el Espíritu de Dios trabaja diferentes áreas en cada una de las expresiones del fruto. Así que eso se lo debo, porque para mí luce muy interesante, que quiero compartirlo con ustedes, y analícelo a partir de ese concepto. Si usted tiene el Espíritu de Dios, entonces usted tiene el fruto. Y si usted tiene el fruto, hay un fruto, una expresión del fruto, que se llama dominio propio, y trabaja exactamente en la naturaleza concupiscente, en la que usted tiene capacidad para usted controlar sus propios deseos desenfrenados. Y cuando usted puede controlar esa área, entonces usted puede agradar a Dios. Ya sabemos que no podemos agradar a Dios con nuestra propia fuerza, pero usted necesita someterse a Dios para usted poder agradarle. Necesitamos someternos. La iglesia es una embajada del reino de Dios entre los hombres.
Nosotros estamos llamados a representar dignamente el reino de Dios como una embajada, como un centro de representación de un estado en otro estado. El reino de Dios, que es espiritual y se manifiesta en el mundo físico a través de la iglesia, como una embajada, donde libremente la gente que entran a ese lugar ya no pertenecen al mundo físico que los rodea, sino que pertenecen a una entidad espiritual que se llama Reino de Dios, y que tienen toda la protección apropiada conforme a la autoridad de ese reino que está siendo representado a través de esa embajada. Eso somos nosotros. Y cuando la gente se integra al reino de Dios a través de una iglesia local, tiene la protección y la representación de su gobierno, que es el reino de Dios. Y tiene la protección de los ángeles, que son los agregados militares del reino. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Los agregados militares del reino de Dios a través de la embajada son los ángeles, que están al servicio de los hijos de Dios. Por eso, una congregación debe tener un estilo de vida diferente al resto de la gente. Y es el concepto de mundano y de santo. El mundano es aquel que tiene un comportamiento que se ajusta al mundo, y el mundo de alguna manera presiona las famosas presiones sociales o las famosas presiones de grupos. El mundo presiona para que nosotros seamos como ellos porque quiere que perdamos autoridad. Es una estrategia del infierno para que la iglesia pierda autoridad. Mientras más nos parecemos al mundo, menos identidad tenemos en Cristo. Y alguien dijo una vez que nunca la luz es tan opaca como cuando coquetea con las tinieblas. Si nosotros como iglesia estamos coqueteando con el mundo, esa luz que Cristo dice que somos, nos volvemos opacos. Cada vez brillamos menos, alumbramos menos, parecemos menos luz y medio nos apagamos. Porque coquetear con el mundo es buscar cosas que están en el mundo, que nos dañaron a nosotros en su momento y que nosotros nos hemos escapado y no podemos retroceder. Ahora, las tinieblas va a disfrazar esas cosas y a nosotros se nos va a olvidar de dónde Dios nos sacó. Porque el infierno, las tinieblas van a disfrazar. Y ese concepto en la Escritura se llama lazo y trampa. Él va a disfrazar estratégicamente aquellas cosas que no nos hacen pensar que estamos retrocediendo al mundo. Pero es una trampa para que perdamos autoridad y Él acabar con nosotros y avergonzarnos. Y el concepto bíblico, no ser avergonzado, se refiere a aquellos que sirven al Señor, que obedecen a Dios y que tienen temor de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y no hablamos solo de la vergüenza del juicio, sino de la vergüenza de la naturaleza concupiscente que toma control de nuestro ser espiritual, y entonces ya nos respondemos a los intereses de Dios y se refleja a través de nuestra conciencia, que como facultad del corazón nos dice lo que es correcto. Cuando nuestra concupiscencia se subleva y hacemos cosas que no están dentro de lo que Dios ha establecido como normativa, entonces afecta a nuestra conciencia. Y la Sagrada Escritura dice que mayor condenación tienen aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen, porque se le añade un elemento, y es la conciencia. La conciencia produce vergüenza en nosotros mismos cuando nuestro comportamiento no es conforme al diseño de Dios. Bendito es el nombre del Señor. La iglesia es una embajada del reino de Dios entre los hombres. La iglesia está llamada a reconciliar a los seres humanos con Dios para que sean adoptados como hijos de Dios.
¿Cómo yo puedo dar lo que no tengo? Si nosotros no estamos reconciliados con Dios, si no hemos sido adoptados como hijos de Dios, ¿qué interés tenemos en que la demás gente sean adoptados? Si nosotros estamos en la iglesia pero no saboreamos la libertad que tenemos en Cristo para vivir, para disfrutar de su gracia, de su amor, de su compasión, de su misericordia, de vivir en Él y saber que tenemos confianza en Él. ¿A quién le vamos a ofrecer lo que no tenemos? Para nosotros podernos integrar al servicio de una comunidad de creyentes y en el reino de Dios en la tierra, necesitamos establecer orden en nuestras vidas. El orden de Dios, para que de manera natural podamos representar el reino de Dios. Cuando se habla de quiénes somos en Cristo, Pedro lo dice. En su primera carta, en el 2:9, él dice: mas vosotros sois linaje escogido, eso somos, de acuerdo a la Escritura, y yo soy lo que yo creo que soy, porque si yo soy algo y no lo creo, no lo vivo. Dice, vosotros sois linaje escogido, eso es la iglesia, por eso representamos el reino, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la verdad desde aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, aquí está diciendo muchas cosas. Describe quiénes somos y también describe el propósito. Lo describe el apóstol Pedro. Soy linaje escogido. ¿Verdad? Eso es para brillar, para agradecer a Dios. Real sacerdocio es para interceder por los pecadores. Usted puede ser linaje escogido y no ser real sacerdocio. Porque el real sacerdocio es el modelo de Cristo que intercedió por los pecadores aún dando su propia vida. Y la pregunta, ¿qué yo puedo sacrificar para yo alcanzar a los pecadores y anunciarle que Cristo es la solución, que es la salvación, que pueden ser hijos de Dios por medio de la adopción? Esa es la responsabilidad del real sacerdocio, el que intercede, el que se pone entre Dios y el pecador, no el que se queja del pecador. Estos pecadores, y entonces piden que uno ore por ellos. Tu trabajo es orar, ese es tu trabajo. Orar por el pecador. Lo que él está haciendo, él lo está haciendo y él es responsable de eso. Ahora tu trabajo es interceder por ellos, es anunciarle que Cristo es su Salvador. Es el trabajo de nosotros. Que los políticos gobiernan mal. Ese es el modelo del mundo. Tenemos nosotros nuestro trabajo como iglesia, interceder por ellos. Ahora, si eres real sacerdocio, entonces tienes que identificarte con la función. Nación santa. Aquí trae un nuevo elemento en la descripción de quiénes somos. Una nación santa. Somos una nación, no se complique y no vaya a pensar que está diciendo muchas cosas de usted. Lo que está diciendo el texto es que usted ha sido separado para Dios. Ese es el concepto. Separado para Dios y santificado por el Espíritu de Dios. Eso somos. Ahora, si te has sido separado para Dios, ¿no es más fácil integrarse en el reino de Dios? Porque usted ha sido separado. ¿Separado de dónde? Hoy del mundo, de la tristeza, del dolor, de la angustia, de la idolatría, del pecado. Hemos sido separados ya. ¿O somos iglesia y seguimos unidos al mundo? Eso es lo que explica el texto que yo leí en primera instancia, que lo voy a explicar ahora. No, nosotros somos una nación santa. Hemos sido separados para Dios. Dice, pueblo adquirido por Dios. Hemos sido adquiridos por Dios. ¿Y esa adquisición cómo se dio? Nosotros, por la caída de Adán, le pertenecíamos a la persona que Adán nos vendió.
Adán nos vendió del reino de Dios a quien él servía para el reino de las tinieblas, para que Satanás nos controle. Adán nos vendió. Él vendió su descendencia de la misma manera que usted puede vender su descendencia o guiar su descendencia para que sean hijos de Dios. Usted decide. Eso es libertad que tenemos. Usted sabe cómo guiar su descendencia hacia Cristo. Y no solo en la dedicación de nuestros hijos en la iglesia, sino por medio de la crianza, el ejemplo y lo que le damos a comer. Cuando usted le da comida sana a sus hijos, entonces usted lo está criando sano. Cuando usted no compromete lo que usted le está dando a sus hijos, que no son cosas dañinas en términos espirituales, entonces ellos podrán ser conservados como hijos de Dios. Adán fracasó y con él vendió su descendencia. Y nosotros somos descendencia de Adán. ¿Y qué hizo Cristo? Que vino con un cuerpo como el de Adán a derrotar a aquel a quien Adán le había vendido. Y entonces, de ahí es que el texto sagrado dice que exhibió públicamente el acta de los decretos que nos eran contrarias, porque Adán vendió a Satanás la raza humana, su descendencia, y Satanás tenía debajo de su brazo un acta que decía que nosotros le pertenecíamos, y la Sagrada Escritura dice que Cristo se la arrebató, se la quitó, y que públicamente exhibió: ya la descendencia de Adán no te pertenece. Ellos deciden si quieren pertenecer o no. Antes no había opción. A partir de Cristo tenemos otra opción. Sirve a Cristo el que quiere libremente, y el que quiere seguir en el yugo, en la herencia del pecado original, sigue normal. Pero ya Cristo vino para liberarnos. Y entonces somos pueblo adquirido por Dios, hemos sido adquiridos, comprados, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una razón extra. Primera razón, para que seamos salvos. Segunda razón, para que le anunciemos a la gente qué hizo Cristo con nosotros. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Qué hizo Cristo con nosotros? Y este anuncio se puede dar de mil y una manera, porque el Espíritu de Dios te va a guiar para que tú puedas utilizar las estrategias en el lugar donde está, para que tú le digas a la gente quién es Dios y que Él es poderoso. Y la mejor manera es la manera práctica. Es nosotros siendo ejemplo de vida correcta. Es nosotros siendo ejemplo de que Cristo está con nosotros y de que debemos hacer las cosas conforme a su diseño. Para que le anunciemos a la gente que ya nosotros salimos de la tiniebla. ¿Alguien salió de las tinieblas aquí? Amén. Aleluya. Que le diga a la gente que usted salió de las tinieblas. Mire, es una forma sencilla. Yo no soy lo que era antes, porque el Señor me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo personalmente estaba en una tiniebla muy profunda. Muy profunda. Estaba embriagado de tinieblas, porque no solo era un problema de pecado, sino era un problema de herencia espiritual. Que eso sí que es profundo en las tinieblas. Cuando nuestra familia se dedica a la idolatría, cuando nuestra familia adora a otros dioses, cuando en la familia hay pacto, cuando entregan sus hijos a los demonios, eso es profundo. Yo estaba muy profundo en las tinieblas. Y de esas tinieblas profundas, el Señor me sacó. A ti te sacó de las tinieblas, aunque quizás tú no estabas tan profundo. Porque tú no naciste ligado con deuda espiritual. Y cuando tú naciste, no te amarraron con nada espiritual. Pero algunos sí, nos amarraron espiritualmente para que nunca más salgamos del infierno. Aleluya. Pero la misericordia del Señor fue tan grande, tan extraordinaria, que se rompió. No me pregunte por qué yo agradezco. Porque cuando yo me veo a mí hoy y quien yo era cuando tuve uso de razón, me doy cuenta que Dios es extraordinario. Y Él lo único que me ha dicho es: te saqué
dile a la gente que te saqué. Y que ellos pueden salir. Tú puedes salir de ahí. El Señor puede romper esas cadenas hoy. Él lo puede hacer. Y dudo que aquí hoy haya alguien que haya estado más perdido que yo. Y es posible que algunos hayan llegado a ese nivel, pero quizá no tan perdido. Y entonces la Escritura dice, para que le diga a la gente que te saqué de las tinieblas, del dolor, de la tristeza, de la intención natural de no vivir. Porque si vivir era lo que vivía, entonces prefería no vivir. Y entonces Cristo le dio razón a mi vida. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Eso lo hace el Señor por su misericordia. Yo ni tenía idea de que eso podía ser posible, ni cómo se iba a romper eso, yo no sé. Pero yo sé que un día el Señor me hizo quedarme con Él 24 horas. Y dicen que uno vomita hasta la madre. Yo no sé lo que significa eso. Pero no hubo cosa que yo tenga en el estómago, que me dieron a beber y que sea tragado, que yo no vomitara ese día. ¿Cómo el Señor lo hizo? Él lo hizo. Él lo hizo. Él lo hizo. Métete ahí y estate quieto ahí, que el milagro viene. Aleluya. Y lo que pasó, yo lo sé, porque yo sé que estaba ahí y de ahí salió. Te saqué de las tinieblas y ha venido a la luz admirable de Cristo, para que anuncie, para que lo anuncie, para que lo diga públicamente. Aleluya. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. No éramos pueblo de Dios antes. Ni siquiera teníamos identidad, ni sabíamos quiénes éramos. Pero que ahora soy pueblo de Dios. Oiga eso. Antes no le pertenecíamos a Dios, ni éramos pueblo de Dios, ni habíamos sido comprados. Habíamos sido comprados, pero no lo aceptábamos. Hasta que llegó el momento en que aceptamos la compra. Pero ahora somos pueblo de Dios. Esa es la razón por la que nosotros debemos integrarnos. Porque ahora somos pueblo de Dios. Hoy dígame usted a mí, que en el cielo, viendo mi condición, pensaran en mí. Oh santo. ¿Y quién soy yo? Entre tanta gente que hay en el mundo, ¿quién es usted? Entre tanta gente que hay en el mundo y que el Señor llame por nombre y que esté pendiente de usted, ¿no es extraordinario? Pero también se es egoísta, quedarse uno con eso y no darle la palabra a la gente. Para que usted anuncie, hay una razón. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Porque antes andábamos en rebeldía. Y como andábamos en rebeldía, la misericordia del Señor no había alcanzado, porque nosotros tenemos que activar la misericordia por medio del arrepentimiento. Yo quiero que el Señor tenga misericordia de la República Dominicana, pero la misericordia se activa por medio del arrepentimiento. Nosotros tenemos que arrepentirnos para provocar la misericordia de Dios. Y hasta que reconocimos nuestra condición espiritual, no hubo ningún cambio. Porque la misericordia estaban ahí. Dice que se renueva cada mañana, pero yo necesito arrepentimiento. Yo necesito reconocer mi condición. Eso somos nosotros como iglesia, eso describe el texto sagrado. Ahora, el texto que hemos leído de principio, hay una analogía interesante que Pablo hace, que quiero tratar de explicar para que lo veamos desde el punto de vista de la integración.
de cómo una relación íntima de una pareja, él hace la analogía a una relación íntima con Dios. De la misma manera que establece que en el matrimonio se vuelven uno, como en una relación con Dios nos volvemos uno. Muy interesante la analogía que hace el apóstol Pablo aquí, que entonces para nosotros poder hablar de integración tenemos que vernos unidos en un espíritu con el Señor. Y eso dele mente. Y es una pregunta CP hoy. Eso para consumo personal. ¿Usted está unido con el Señor en un espíritu con Él? Eso es importante. Ahora, vamos al texto y luego entramos ahí para que en lo que usted hace su ejercicio mental, usted pueda entender lo interesante que es estar unido en un espíritu con el Señor. Yo he aprendido que hay muchas cosas que se pueden tener en común con el Señor. Y una de las cosas que he aprendido que se puede tener en común con el Señor es la finanza. O sea, yo en lo personal creo que yo puedo tener en común mi finanza con el Señor. En el sentido de que lo que yo tengo, yo he entendido que son del Señor, que son del Señor. Y hay otras cosas, muchísimas más, que se pudiera una persona. Y ese es el secreto quizás de que yo no tenga que necesariamente que pedirle a la gente, aun cuando tengo necesidad, porque el Señor también me enseñó un principio, que fue el principio de dar y no de pedir. Y entonces eso es secreto. Ahora, si usted logra tener en común cosas con el Señor, el texto aquí habla de algo específico, que es el espíritu, el término espiritual, pero hay muchas cosas que usted puede ejercitar y que pudiéramos verlo más adelante, que pudiera tener cosas en común con el Señor, y eso va a ayudar para que usted tenga una vida diferente, porque cuando usted tiene cosas en común con el Señor, usted vive diferente en esa área, porque Dios de alguna manera acepta algunos desafíos. Pero voy con ustedes en el texto que tiene que ver ya con la unión en términos espiritual. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces se estaba tomando el análisis de la misma manera que una pareja en intimidad se unen y son uno, y ya ustedes conocen el principio que dejará padre y madre y se unirá y serán una sola carne. Y yo creo que también le he enseñado que no solamente son una carne, sino que también son un espíritu. Y se lo explico en el concepto lógico de la creación. Cuando crearon a la mujer, Él no le sopló espíritu a la mujer, porque el mismo espíritu que le había soplado al hombre pasó a la mujer. Lea la Biblia cuando llegue a su casa ahorita y usted se dará cuenta, y eso yo se lo he explicado antes. El Señor no le sopló vida a la mujer, sino solo al hombre, porque sacó a la mujer del hombre que ya estaba vivo, de una costilla viva. Entonces el espíritu es el mismo. Cuando uno está en una unión íntima con una persona, usted es no solo una carne, sino también un espíritu. Hay una unidad. Lo que quiero explicar es que hay una unidad espiritual, de la misma manera que hay una unidad física. Y eso se lo puedo probar con el texto bíblico cuando usted lo lea después en la casa, y después un día de esto lo analizamos. Pero vamos aquí. El apóstol Pablo está hablando de esa unidad que existe en una pareja. Y dice que si un hombre, está hablando aquí de un hombre, casi siempre la Biblia habla del hombre, porque el hombre es la cabeza, y cuando habla de la cabeza se supone que él es el que toma algunas decisiones, y lo que va a pasar en la casa depende de él, así lo ve la Biblia, y por eso se dirige el mensaje cortante a los hombres. De ahí es que en la mayoría de mis predicaciones que tienen que ver con relación de pareja va directo al hombre, porque la Biblia es al hombre a quien le habla la mayoría de veces. O sea, lo que el hombre quiere que pase, inicia haciéndolo. Y entonces aquí igualmente habla al hombre. Dice que si se une a una ramera es una mujer que ejerce la prostitución. El texto lo que está diciendo es que el hombre se prostituye también. Y eso se puede explicar espiritualmente. No le puedo explicar de todo porque no es la dinámica de la predicación, pero le voy a hacer un ejercicio rápido con relación al texto, al tema. Y es que
espiritualmente, la gente, ustedes saben, Cristo habla, ponérselo más fácil en la explicación, Cristo dice que cuando el espíritu inmundo sale, o sea que la gente, el ser humano, tiene un espíritu inmundo que opera en él. Un espíritu inmundo a través del cual el reino de las tinieblas opera en el pecador. Y que luego esa persona es libre de ese espíritu. Eso es lo que pasó con nosotros. Teníamos un espíritu inmundo, por medio de ese espíritu inmundo, el reino de las tinieblas operaba desde nuestro espíritu y controlaba todo nuestro ser, incluyendo el corazón, las emociones, los pensamientos y todo. Y éramos emocionistas y por naturaleza concupiscentes, porque ese es el propósito. Ahora, cuando venimos a Cristo, somos libres de ese espíritu. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando una persona espiritualmente, una persona se une con otra persona, espiritualmente se unen, y los espíritus son compatibles. Le voy a deber esa explicación para un miércoles, que se presta más para eso. Fíjese que en esa unión, esos espíritus que han operado en la persona, cuando usted se une, comienzan a operar en usted porque usted le da legalidad. El apóstol Pablo aquí se metió profundo en el análisis. Y dice, te vuelves uno. Porque lo que opera en esa mujer, lo que opera en ese hombre, comienza a operar en ti. Así funciona. Y aunque tú no quisieras que opere en ti, opera porque hay una unidad. Y entonces dice que forman uno, se vuelven uno. Porque esos espíritus también de alguna manera operan. Ahora, también dice el apóstol Pablo, y esto es interesante, dice que por eso el inconverso que está unido con el cristiano, por eso los hijos son salvos. Por el hecho de que ella sea cristiana y él no lo sea, los hijos son salvos porque ella, lo que opera en ella, puede guiar a sus hijos a la salvación, inclusive puede llevar al esposo a la salvación. Por eso en la Escritura nos enseña que la gente que están casados con inconverso no lo abandonen, excepto que ellos decidan dejarlo. Y le dice, no lo abandonen. Ahora, si se quieren ir, como tú no fuiste llamado a esclavitud, déjalo ir, porque él no quiere estar contigo. Pero si él quiere, no lo eche fuera. Porque tú puedes lograr que él sea salvo. ¿Alguien está aquí hoy? Ese es el texto bíblico, ¿eh? Bien, entonces, sigo. Eso está en 1 Corintios 7, para que también lo lean en la casa. Entonces aquí, Pablo está hablando acerca de un misterio espiritual muy complicado. Y cómo los espíritus que operan en una persona, cuando se une con otra persona, la persona pasa a pertenecer a la entidad espiritual que tiene el individuo o la mujer con que se ha unido. Y se vuelven uno. O sea que un hombre que se une con una mujer que ejerce la prostitución, a él lo comienzan a controlar espíritu de prostitución. Se lo voy a explicar más fácil. Esa es la razón por la que algunos muchachos, que los padres lo llevaron a centro de prostitución para que tengan su primera experiencia, después se prostituyen literalmente y no tienen orden en su vida sexual. ¿Alguien está aquí hoy? Porque le impartieron. Cuando la muchacha es abusada, le imparten. El abusador le imparte el espíritu de trastorno que tiene. El asunto es profundo. Al unirse íntimamente un hombre y una mujer, comienzan a tener compatibilidad espiritual. Y entonces se complica la cosa. Y el apóstol Pablo está hablando de eso. Él también se vuelve prostituto por haberse ido con una mujer prostituta. Ese es el concepto bíblico. Aleluya. Ahora, vuelvo al texto, a ver si me da tiempo hoy, en los pocos minutos que me quedan, de hacer el ejercicio con ustedes, porque la predicación de hoy se ha vuelto medio complicada. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y entonces dice, huid de la fornicación. Y voy a dejar la partecita del Señor para terminar la idea de unirse con una mujer prostituta para que puedan entender. Dice, huyan de la fornicación, que es el concepto de prostitución que está analizando arriba. Está diciendo, huyan de una vida
depravada sexualmente. Huyan de una vida de prostitución, o sea, sepárense o hagan resistencia a los espíritus de trastorno sexual. Por ahí es que vamos, ¿ok? Háganle resistencia a esos espíritus, porque esos espíritus han operado de alguna manera en la vida de la gente, y le dice, hagan resistencia a los espíritus de trastorno sexual, que tiene que ver con la fornicación, que es el concepto de prostitución que vimos arriba. Dice que cualquier otro pecado del hombre que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí se mete Pablo en otra dinámica profunda espiritual y le dice que la gente que tiene trastorno de la sexualidad pecan contra ellos mismos, contra su propio cuerpo. Usted sabe que hemos analizado el pecado que se hace contra Dios, que se hace contra la familia, contra la sociedad, y aquí el pecado de trastorno de la sexualidad, esos espíritus que operan en la gente, esa gente se están haciendo daño a sí mismo. Y ya saben que hay un asunto emocional que va a afectar las emociones de la gente, va a afectar su espíritu, va a afectar su corazón, y entonces viven en una etapa de esclavitud. Y entonces dice, huyan de esa vida de trastorno de la sexualidad, porque le hace daño a ustedes y es un pecado contra ustedes mismos. Ni siquiera le dice que es un pecado contra Dios. Se supone que si yo hago algo contra mí, yo también estoy pecando contra Dios, pero el texto es claro. Huye porque tú te estás haciendo daño a ti, estás pecando contra ti. Córrele a eso, resístelo. Y entonces me devuelvo a la parte interesante que quiero compartir hoy, que tiene que ver con el mensaje específicamente. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Creo que le he explicado varias veces en los últimos años. Hemos hablado aquí de lo que más se habla es de eso, del concepto que tiene que ver con la transformación y liberación del espíritu. Y del concepto de ser espiritual. Una persona, para ser espiritual, necesita ser transformado por el Espíritu de Dios. Y entonces cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, a vivir en nosotros, dice Juan en su primera carta, que tenemos la simiente de Dios. Él se está refiriendo a la permanencia del Espíritu de Dios viviendo en nuestro espíritu, que va a arreglar las cosas, que va a transformar y que va a liberar. No solo libera el espíritu, sino que libera el intelecto y transforma la mentalidad. Y entonces aquí él está hablando de la unidad con el Señor en un espíritu con Él. Si usted logra tener la unidad por medio de la reconciliación, entonces usted va a ser un espíritu con el Señor. De ahí que algunas personas no entienden cómo es que los creyentes saben las cosas. ¿Cómo es? Y los esposos inconversos están al coger la loma con la mujer cristiana, porque todo el Señor lo sabe. Terminan algunas creyentes siendo pacientes psiquiátricos porque los esposos comienzan diciéndole, tú estás loca, porque no pueden admitir que lo que está diciendo la mujer es verdad. Ella sabe, porque ella es un espíritu con el Señor, y el Señor le está revelando lo que está pasando, y él negando, le dice, tú estás loca. Pero ella le está diciendo exactamente lo que él sabe que está haciendo y que está mal, en el lío que se está metiendo, pero él, y entonces algunas hermanas que no son capaces de entender el asunto, terminan siendo pacientes psiquiátricas, porque le creen siempre que le dice, tú estás loca. Y ella termina pensando que está loca, y es que el Espíritu de Dios le está revelando exactamente lo que está pasando. Y que me huele a perfume de mujer, le dice ella. Esa mujer está. Tener un espíritu con el Señor significa que estamos en capacidad de saber lo que en el cielo se está cocinando, lo que se está cocinando en la tierra y todo lo que está pasando, pero también implica una vida de responsabilidad, de compromiso con el Señor. Así que asegúrese que usted no es un adivino, que usted no es una adivina, sino que su espíritu está unido con el Señor, y a usted lo pueden engañar porque el Señor quiere que lo engañen, pero las cosas se las van a decir tarde o temprano, porque usted está unido, usted un espíritu con el Señor. El Espíritu de Dios está en su espíritu, permanece en su espíritu,
Y Juan en su primera carta habla de la simiente de Dios que se establece. Entonces nos volvemos personas espirituales. ¿Qué? ¿Dejamos de vivir en la tierra? No. Lo que dice la Escritura acerca de un hombre espiritual es que es capaz de cumplir sus responsabilidades de la tierra y las responsabilidades del cielo, porque sabe diferenciar qué cosa es espiritual y qué cosa es terrenal. No mezcla, ni confunde nada, ni tampoco está en el aire. No, pisa tierra, sabe lo que es espiritual, sabe lo que es natural y cumple con ambas cosas. No se escuda tras la iglesia o del nombre de Cristo para ser irresponsable. No deja de trabajar para irse a una vigilia porque sabe que él tiene que cumplir en la empresa y él vigila en su tiempo libre. Ay, ¿por qué va a vigilar de viernes para sábado si tiene que trabajar sábado? ¿Y por qué no vigila de sábado para domingo que tiene el domingo libre? El que es espiritual sabe eso. Cumple las responsabilidades en la tierra. Estar unido con el Señor y un espíritu con el Señor, eso debería ser un sueño de todo creyente. Pero ahí está en la palabra, ¿por qué usted no puede hacer eso? Abrir su corazón para entender las cosas extraordinarias del cielo y de la tierra, y que el Señor lo guíe y le permita saber las cosas. Claro que sí, porque todo lo que ha sido reciclado, usted puede saberlo, porque está disperso en el mundo físico. Y todo lo que la gente está haciendo y lo que la gente vive, usted puede saberlo. Y ahí es que algunas personas caen en gancho cuando nos dicen que oren por ellos. Es un gancho. Porque cuando usted se pone a orar por una gente y vuelve y ora por esa gente, usted comienza a darse cuenta en qué está esa gente. Porque usted comienza a pedirle a Dios y usted comienza a conectarse con esa gente. No, que ora por mí, que está, ay. Usted no tiene ni idea de lo que usted está diciendo. Usted lo que le está diciendo es: métete en mi mundo e intercede por mí espiritualmente. Si usted se detiene a analizar a alguien, a orar por alguien o a observar a alguien, dudo que usted no sepa en lo que está. Así que cuando usted le dice a una gente que ore por usted le está diciendo: intercede por mí, métete en mí y protégeme, usted le está diciendo. Y entonces le está dando libertad para que esa persona lo conozca en el mundo espiritual a usted, porque le está dedicando tiempo a Dios y está intercediendo. Porque usted no está conectado, el Espíritu de Dios se conecta con el espíritu del ser humano. Y eso no es lo que dice la Sagrada Escritura. Que el Espíritu de Dios conoce todo lo de Dios, y que el espíritu humano conoce todo lo del ser humano. Y usted conoce una bomba de tiempo más grande que una gente que tenga el Espíritu de Dios y esté unido con Dios. Su espíritu que conoce todo lo suyo y el Espíritu de Dios que conoce todo lo de Dios. Usted lo sabe todo. Usted lo va a saber todo. Hasta lo suyo. Cuando a usted le duele una uña, usted sabe que ese dolor de uña viene por una situación de algo que usted se comió y le produjo un dolor de uña. Se complica porque lo espiritual complica al ser humano, porque nos quedamos en el aire como vagando. Pero sea capaz de meterse y de ponerse en la mano de Dios, meterse con el Señor, para que usted pueda entender qué tan extraordinario es. Y eso se va a traducir en un deseo de servir a Dios y a la gente. Y se va a dar espontáneamente una integración en las cosas de Dios, porque usted no va a estar tranquilo, usted se va a estar quemando. Cuando el Señor pone una palabra en usted que se la dé a alguien, usted se está quemando. Usted no puede vivir. Eso es automático. Se va a integrar en las cosas de Dios y va a querer dar testimonio. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y dice: pues ustedes son ignorantes. Ustedes no saben que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ahora la pregunta es: ¿vive realmente? Lo primero que dice es que no habita en templo sucio. O sea, que el que está en pecado, que no sueñe que el Espíritu de Dios va a habitar en él. Pero sí lo va a convencer, porque dice que convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa es convicción. Y la convicción se hace el Espíritu de Dios desde fuera. Y luego habita.
Y cuando viene a habitar, por eso que regenera, porque limpia y santifica, porque enciendo cosas que habían ahí, residuos y todo lo quita, lo limpia, nos acondiciona, como cuando usted compró una casa. Usted no compró una casa y se mudó al otro día, lo primero que usted hace es que usted le suelta manguera y busca un equipo de gente, señores, a limpiar, ayúdenme. Y entonces el Espíritu de Dios limpia antes de habitar, y entonces luego usted se convierte en un templo del Espíritu de Dios, que quiere decir que vive en usted. Y si el Espíritu de Dios vive en usted, a usted no habrá que motorizarlo aquí para que usted sirva a Dios y sirva a los hermanos. Eso es autónomo, automático es la palabra. Es espontáneo. Aleluya. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Sabes que ya tú no te autogobierna, sino que el Espíritu de Dios que vive en ti te va a dirigir y te va a decir lo que es correcto hacer y cuándo hacerlo? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Nos está adentrando en una dinámica en la que tenemos que utilizar conocimiento. ¿Okay? Lo que se conoce como pensamiento lógico. Usa el pensamiento lógico. Si usted le pertenece a Dios, entonces usted no hace lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere. Si el Espíritu de Dios vive en usted, usted no vive para usted, sino que vive para Dios. Y ya usted no dice lo que quiere decir, sino lo que el Espíritu le dice que diga. Pensamiento lógico. Si usted no piensa así, entonces usted no tiene el Espíritu de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Dice, porque ya tú no te perteneces, sino que tú eres esclavo y alguien te compró a quien te tenía esclavizado. Entonces agradécele. Aleluya. Agradécele a aquel que te sacó de la esclavitud. Y ya saben que en el año del jubileo, el que quería seguir siendo esclavo le pedía a su amo que lo marque. Hay gente que no quieren arrepentirse y le están pidiendo a Satanás que lo marque para él para siempre. Y se resisten al arrepentimiento. Porque en el año del jubileo había que dejar ir libre a los esclavos que cumplían. Y habían algunos esclavos que decían, no, ponme tu nombre, márcame, para que la ley no sea sobre ti, sino sobre mí. Y que se den cuenta que soy yo que quiero ser esclavo. Hay gente que quiere ser esclavo. Literalmente lo pedían. Pero tú no estás aquí para ser esclavo, sino que el Señor te trajo para que sea libre. Ahora, la libertad es una responsabilidad de que yo quiero para mí y acciono en función de eso que yo quiero para mí. Porque posiblemente yo quiera ahorrar, pero si no comienzo a ahorrar, yo no quiero ahorrar definitivamente. ¿Qué yo quiero para mí? Aquello que yo hago con propósito para yo recibir. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios, pues a Dios en vuestro cuerpo. Comiencen a glorificar a Dios en sus cuerpos, si realmente ustedes han entendido que fueron comprados por precio y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Dice, comiencen a glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Y ahí tenemos que entender el concepto de alabanza y de adoración. La alabanza es cuando yo reconozco los atributos de Dios. Eso es alabar a Dios. No cuando yo le digo a Dios cualquier cosa, no. Cuando yo le digo lo que Él es. Y lo que Él es tiene que ver con sus atributos, sus cualidades y perfecciones que pertenecen al carácter de Dios. Y la adoración es cuando yo me someto a obedecer de manera voluntaria. Entonces yo estoy adorando a Dios con mi cuerpo cuando yo someto mis deseos. Esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que Dios quiere para mí. Y entonces yo termino haciendo lo que Dios quiere para mí. Yo estoy adorando a Dios porque estoy dejando de saciar un deseo personal, una apetencia. Dice, háganlo con sus cuerpos. Sean capaces de hacer, señores, lo voy a llamar a hacer un llamado para que hagamos un sacrificio de concupiscencia. Todos vamos a traer nuestra concupiscencia para sacrificarla en el altar. Deberíamos hacer eso. Pero ¿qué ocurre? Que cuando la traemos, la sacrificamos y salimos ahí, ella sale adelante. Al final, ¿qué? ¿Le corro o qué? No le puedo correr. Tengo que aprender a vivir con ella y controlarla. Aleluya. No puedo salir de ella, pero sí puedo controlarla. Para glorificar a Dios en mi cuerpo, tengo que aprender a sacrificar, a controlar mi naturaleza concupiscente. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero también utilicen su cuerpo espiritual
no solo el cuerpo físico, sino también el cuerpo espiritual para adorar a Dios. Significa que yo debo someter mi espíritu, mi corazón, mis emociones, ¿verdad?, el alma con todas sus atribuciones, mis pensamientos y todo, someterlo a Dios de la misma manera que me someto físicamente para obedecer y no hacer aquellas cosas que son incorrectas. Tengo que concluir hoy. Cada vez las predicaciones se vuelven más extensas, pero hay que concluir un día. Y así nos volvemos a ver y seguimos hablando. Para la integración, primero se debe ser del reino de Dios. Si usted no deja que el reino de Dios se establezca en usted, cuando la iglesia quiere algo de usted, usted siente que le están doblando el brazo y que lo están presionando. A mí que no me presionen. Eso lo dice la gente normal en las iglesias. A mí que no me presionen, que yo no estoy en eso, justamente. Porque cuando se le pide que se integre como el reino de Dios no está en ellos, entonces sienten presión. Camine, que no me empuje. La integración en la iglesia tiene que ver con el nivel de agradecimiento y amor por el Señor y por su obra. Y eso solo lo entiende una gente que el reino de Dios se ha establecido en su corazón. Siente que es parte de Dios, que Dios es parte de él y que él está tan agradecido que no tiene otra cosa que hacer que servir a Dios y lo que el Señor quiere. La obra del Espíritu Santo en el creyente va a producir compasión por los que están en sufrimiento. Si usted cuando ve a un pecador en sufrimiento y usted sabe lo que le espera y usted no tiene compasión, el Espíritu de Dios no anda cerca de usted por ningún lado. Porque usted lo que quiere es que siga sufriendo. Y algunos creyentes hasta lo maldicen. Ya usted sabe. Entonces, dígame usted. La única manera de que una persona pueda integrarse espontáneamente en una congregación es cuando el Espíritu de Dios vive en él, en ella, y se deja guiar por el Espíritu de Dios. Espontáneamente comienza a servir en cosas que hay necesidad, ve la necesidad y comienza a operar ahí. Eso es extraordinario. La gracia de Dios con todo. Nos vemos pronto. Señor, gracias el día de hoy. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Trae salvación y liberación al pueblo. Conocimiento, palabra, revelación, autoridad, seguridad en ti. Transforma esta casa y levántanos para ver tu gloria, Señor, para abrazar la fe con limpia conciencia, para permanecer en ti y alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Tú eres poderoso para hacerlo. Guárdanos, Señor, para gloria de tu nombre. Danos la sabiduría, el entendimiento. Abre nuestros ojos espirituales. Espíritu de Dios, completa tu obra en nosotros. Honor y gloria a ti, Señor. Gracias en el día de hoy. Gracias por esta casa. Gracias por mis hermanos. Yo sé que tu palabra produce transformación, produce arrepentimiento y cambio. En el nombre de Jesús. Nos vemos pronto. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.